En este video veremos la variante Romanichin, aunque algunos la conocen como variante Alekhine en la Ninso-India. Se origina luego de las jugadas D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, G3. La posición del alfil en G2 cambia los planes de ambos jugadores. Normalmente las blancas juegan para presionar en la gran diagonal, continuando con caballo F3 seguido de enroque corto. Muchos jugadores de la variante fianchetto utilizan el orden de movimientos caballo F3 seguido de G3, porque la línea con D5 y D por C4 se considera bastante arriesgada para las blancas, ya que sacrifican un peón por una posición con oportunidades para ambos bandos, donde depende de quién logre hacer eficaz su iniciativa. Caballo F3 la veremos en otro video. Entonces, G3, D5 es la continuación más natural. Las negras atacan al peón de C4, aprovechando que ya no puede ser protegido por el alfil de F1, pues para ser coherente con G3, este se desarrollará por G2. Con esta jugada se transpone a una catalana, en la cual las blancas han cubierto el jaque con caballo C3 y no con la natural alfil D2, que suele ser la mejor respuesta en la catalana contra alfil B4. En caso tal de jugar dama B3, se continuaría con C5, D por C5, caballo C6, desarrollando una pieza, protegiendo al alfil, peón por alfil G2, enroque corto. A3, alfil por C5, capturan el peón, así ganan material. Bueno, alfil E6 clavando. Caballo F6 jaque, jugada intermedia. Dama por F6, atacando al peón de F2 y a la dama. Dama F3, alfil F5, amenazando seguir con caballo D4. E3 para impedir esto. Bueno, caballo E5. Dame 2, torre A, D8. A costa de un peón, las negras han completado su desarrollo, enrocado, conectado sus torres y tienen una buena coordinación de sus piezas. D5, alfil G2, enroque corto es una jugada necesaria para continuar con D por C4, pues si ahora mismo jugasen D por C4, luego de dama 4 jaque, caballo C6, alfil por C6, B por C6, dama por B4, las blancas ganarían una pieza. C por D5 le ofrece a las negras un juego muy cómodo, ya que con esto resolverían el problema de desarrollo de su alfil dama. Por ejemplo, si caballo F3, las negras continuarían con C6, reforzando la diagonal. Enroque corto, torre E8. Se continuaría con caballo BD7, caballo B6. Pueden retirar su alfil a D6, E7, F8, según les convenga. Y con este plan, el alfil de casillas claras de las blancas sería más útil en D3, apoyando un posible ataque de las minorías, controlando las casillas E4 y C4, apuntando hacia el flanco rey, algo que desde G2 no es posible, por lo que no representa un problema para las negras esta posición. Caballo F3 es la jugada más frecuente y con diferencia. D por C4, enroque corto, caballo C6. Torre 1 se ha estado jugando mucho recientemente, ya que apoya el avance de los peones en el centro para desalojar a los caballos negros. Por ejemplo, torre B8, E4, B5, A3, alfil A5, E5, caballo D5, caballo G5, caballo C, E7, caballo G, E4, caballo F5. A3, alfil por C3 jaque, B por C3, D por C4. Dama 4 para recuperar el peón se continuaría con alfil D7, atacando a la dama, por lo que ganamos un tiempo. Dama por C4, alfil C6, proponiendo el cambio y es una posición asequible para las negras. En vez de dama 4, caballo F3. C5 con idea de C por D4 y caballo C6 buscando contrajuego. Enroque corto, C por D4. Hay poca teoría en esta posición. En la partida que jugaron Magnus Carlsen y Hans Niemann en San Luis 2022,
partida que fue un escándalo porque el noruego acusó de trampas al estadounidense y se retiró del torneo, se jugó dama por D4. Pero hay otras opciones de captura, con el caballo y con el peón. Si caballo por D4, dama 5, capturando en C3, dama C2, caballo B D7, con idea de caballo C5 y alfil D7 para completar su desarrollo. Si C por D4, alfil D7, alfil G5, alfil C6. Esto es una maniobra que han visto antes en la defensa francesa. Dama C2, B5 protegiendo al peón. A4, A6, como en la partida jugada entre Hayas y Ramos Svain en el 2022, donde las blancas no pudieron recuperar el peón, sin olvidar que las negras poseen peones pasados. Por lo tanto, terminaron ganando de la siguiente manera. Entonces, dama por D4 amenaza con capturar al peón extra de las negras. De todas maneras, la estructura de peones del segundo jugador es mejor debido a los peones aislados de las blancas. En caso tal de jugar dama por D4 para mantenerse con el peón de ventaja, caballo por D4, sería una posición favorable para las blancas. El alfil de G2 ataca al peón de B7. Se puede sumar la torre a este ataque desde B1, además de que pueden mover el caballo hacia B5, amenazando caballo C7 y la torre. El alfil de casillas oscuras puede ir a F4, por lo que la jugada realizada por Niemann es buena. Devuelve el peón a cambio de completar su desarrollo. Caballo C6. Dama por C4, E5, permitiendo el desarrollo del alfil. Alfil G5, clavando el caballo, H6. Torre F de 1, ocupando la columna abierta, atacando a la dama, alfil E6. Se intercambiaron algunas piezas. Rey F1, torre D8, ocupando la columna abierta, con una buena posición a pesar de la estructura de peones en el flanco rey. Ya saben cómo terminó esta partida, ganando Niemann. Y bueno, espero haberles ayudado y resuelto sus dudas en esta variante. Sin más, hasta la próxima. Claro que sí.